Bueno, muchas gracias. Retomamos las actividades entonces desde el stand del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A sala llena, en esta oportunidad vamos a compartir la actividad llamada Master Cheese, en el que de la mano de la técnica en lechería Gabriela Lanz vamos a estar compartiendo piques para saber cómo comprar el queso adecuado, el mejor queso. Y bueno, y además vamos a compartir una degustación. Les contamos que Gabriela integra el programa para el desarrollo en quesería artesanal, AEDECUA, en el cual se nuclea también a productores de queso artesanal de la cuenca quesera al sur del país. Y este programa es apoyado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, así como también por INALE, las 6 intendencias de los departamentos mencionados de la cuenca lechera y la Asociación de Queseros. Damos paso entonces a la experta y a disfrutar entonces de esta información y de la degustación. Bueno, me voy a parar. Buenos días o buenas tardes. Por la hora puede ser que estemos ahí en el límite. Como decía ella, estoy hace 3 años trabajando en el Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal. Voy a poner por acá. Asistimos en promedio a unos 300 productores queseros, todos artesanales, en los departamentos que están ahí, la cuenca quesera. Hace 3 años en San José, Colonia, Flores, y a partir de esta segunda etapa, que empezó este año, hace unos meses, arrancamos con Canelones y Florida, se incorporaron ahora para trabajar. Bueno, la idea de hoy básicamente es trabajar con quesos artesanales. Vamos a trabajar con sprints, también mencionado por algunos productores y comercializadores semiduro, y con Colonia. Elegimos estos 2 quesos porque son los que más se producen a nivel artesanal, si bien hay algunos más, pero son los que en mayor cantidad los queseros se elaboran. Y la idea es que se lleven en concreto 3 o 4 claves, 3 o 4 puntos a mirar o observar cuando estén enfrente a una góndola o a una feria o a un comercio, que vean los quesos y que, bueno, mediante lo que observan visualmente, sepan elegir antes de qué están, si es un buen queso que va a parecer después que lo degustemos un buen queso que esté bueno en sabor y aroma, o ya podemos de antemano descifrar que es un queso que no va a cumplir las características que esperamos de ese queso. Esa es la idea de la dinámica, y como los queremos hacer participar, empezamos con una consigna que ustedes al llegar tenían unas hojitas en las sillas. Van a ver que tienen una para queso Colonia, otra para quesos Brins. Y la idea es que mediante esas 2 preguntas contesten rápido. Así nosotros tenemos también para trabajar qué comprarían ustedes y en qué orden de prioridad elegirían esos quesos. Yo les voy a poner en pantalla, porque las fotos en blanco y negro capaz que no se ven claras. Y ustedes me dicen si necesito volver al Colonia, pero arranco con el Colonia. Tengo las mismas 3 fotos que ustedes tienen en la ficha. Y bueno, mirando, eso sería un queso cortado que podrían encontrar en cualquier comercio. Hacer el ejercicio de, bueno, la primera pregunta, ¿cuál elegirían primero? Y la segunda, si lo comprarían o no. ¿Se animan? ¿Sí? Bueno. Agarra el Colonia. Si en el queso Colonia la foto número 1 la comprarían en el primer o en el segundo o en el tercer lugar. ¿Se entiende? Y lo mismo lo hacen para los 3. Una crucecita o un asterisco, lo que les quede más práctico. ¿Se entiende? Bueno, las compañeras retiran la hoja del Colonia.
¿Están todos con la foto de los Colonia? ¿Puedo poner la de Sbrinz? Todavía no, les doy un poquito de tiempo. Está bien. Perfecto. Y queda funcionando. Están todos con el Colonia, ¿verdad? Ahora sí. Les pongo en pantalla las fotos del Sbrinz. Está grabando. Bueno, la idea, ¿están votando? La idea es que vuelvan con el Sbrinz a hacer lo mismo que en el Colonia, poner en qué orden comprarían, en qué orden de preferencia comprarían ustedes las imágenes 1, 2 y 3. Esa es la primera pregunta. Y en el número 2, si comprarían o no estos quesos. Puede ser que compren los 3 o que no compren ninguno. Esa es la idea que respondan. ¿Están? Ustedes me avisan, ¿sí? Bueno, retiramos. Y bueno, ahora, para aprovechar mientras las compañeras procesan rápidamente las votaciones o las elecciones de los quesos, sería en este caso de las fichas, vamos a comentar rápidamente cómo sería un proceso de elaboración de queso artesanal, con algunas imágenes, y yo voy a tratar de resumidamente contarle algunas de las principales etapas que se dan desde la leche del tambo hasta que el queso sale en la góndola. ¿Estamos? Capaz que hay sé que hay algunos productores, van a escuchar lo que hacen todos los días, pero hay público que capaz que no ha tenido esa oportunidad. Les comento que el queso artesanal, por definición, es un queso elaborado con leche exclusivamente del predio. Esa es una definición a nivel del Ministerio de Ganadería. Por lo tanto, esas vacas que cuenta cada familia o cada productor son ordeñadas 2 veces al día. Entran a la sala de ordeñe, ordeñados con máquinas de ordeñe. La segunda foto. Le voy contando la película. Esto se hace durante la mañana y se repite en la tarde. Es un ordeñe que demora, en algunos casos, de media hora hasta 2 horas. La leche es extraída y es, en el caso de la producción artesanal, por lo que yo le decía, que se elabora exclusivamente con leche del predio, esa leche va a ir directamente de esta máquina de ordeñe a un tacho quesero o tina suiza, donde empieza el proceso de elaboración. Esto se da en el tambo y acá ya estamos en la sala, en la quesería, que cuenta con 3 salas, la sala de elaboración. Esta es la primera sala, donde está el equipamiento para transformar esa leche en un queso. Que ahí lo que están observando en la tercera foto ya es una leche que se agregó con aditivos, en este caso se usan fermentos lácticos, calcio, colorantes, depende del tipo de queso, y esa leche es coagulada. Acá las diferencias entran según el tipo de queso que quiero producir, bueno, en qué fermentos lácticos utilizamos, en qué tipos de temperatura le damos, en qué tiempo lo trabajamos. El tacho es donde empieza la transformación de acuerdo al tipo de queso o al producto final que queramos obtener. En la tina quesera o en el tacho, el proceso de elaboración depende del tipo de queso, pero en promedio estamos transformando esa leche a queso durante unas 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media. Ahí la familia, básicamente en la mayoría de los casos la mujer,
del establecimiento es quien se encarga de la elaboración o de la transformación del producto. Y después, bueno, cuando los momentos de sacar la cuajada, o más adelante le explico, se suma toda la familia. Pero en estos predios básicamente son producción familiar, así que están desde los padres, los hijos, se integran todos ellos el proceso productivo. Esa cuajada que yo les dije, o sea, la leche con agregados de coagulantes o de cuajo se transforma en algo sólido, donde yo la trabajo, le doy temperatura, le doy tiempos y termina en una cuajada. Para nosotros la cuajada empieza a aparecer con esos granos que ven acá en el tacho y lo amarillo que es el suero. Una vez que yo obtengo el proceso de elaboración terminado, yo voy a pescar esa cuajada, que ahí se saca con una tela o una red, una malla, se va a sacar la cuajada de esa tina o de ese tacho. Eso me llevó 2 horas, más la hora y algo en promedio de ordeña. Acuérdense que se hace 2 veces al día. El queso después de la cuajada es moldeado. Acá hay, no sé si se llega a ver la foto, pero hay moldes. Y atrás de esos moldes hay unas prensas que la cuajada es colocada acá adentro y se coloca después en los moldes. Y ahí después también empieza un proceso de acidificación del queso. También según el tipo de queso va a ser el tiempo. Y ahí va a estar durante unas 3-4 horas y a veces más. Ahora sí. Después que obtuve esos quesos que ya tienen forma, acá hay distintas formas. Hoy tienen 2 formas cilíndricas, que no se los presenté a ellos. Es un queso Colonia a la izquierda y un queso Esbrinz a la derecha. Esos son 2 formas cilíndricas que pesan alrededor de 8 kilos cada una. Pero en esta etapa del prensado y del moldeo nosotros le damos el formato que queremos de ese queso, desde las hormas chicas que ven en el mercado de 800 gramos a quesos bastante más grandes, con caras planas o caras curvas, según si es sardo, si es dambo, con rectangulares. Ahí es donde yo le adopto la forma al queso que quiero final. Después ese queso se saca del molde, acá ya ven el queso que quedó con una estructura, por lo cual no se deforma, ya lo puedo sacar del molde, y se va a ir a una salmuera, que en la producción artesanal los sistemas de salado más comunes son estos, son piletas de agua y sal, donde se sumergen los quesos y es un proceso de varios días para el semiduro. La salmuera está durante, el queso en salmuera, el esbrinz semiduro está hasta 8 días ahí adentro de esa pileta, donde hay temperatura y densidad de salmuera controladas. Y un Colonia, que es el otro queso que tenemos acá, va a estar en promedio 36 horas. Y luego de esa etapa de salado, el queso va a ir ya a las cámaras de maduración. Estas salas tienen distintas temperaturas. El queso Esbrinz pasa por una sola temperatura, que es sala fría, que le decimos nosotros, que está entre 10 y 12 grados, durante los meses que necesite para que salga a comercialización. Y el Colonia tiene 2 etapas. Una sala fría y después una sala caliente, que después les explico que es donde se genera o se produce el gas para formar el ojo. Pasa por 2 salas. Bueno, les dije que iba a ser breve para contarles y ahora entramos a lo que... Bien. Bueno, ahora vamos a ir viendo lo que salió del público, lo que votaron, y bueno, y les voy contando lo que tendrían que haberse fijado y compartimos. Entramos a trabajar con el Colonia, y bueno, ¿qué vemos? En el queso número 1, a ver si lo comprarían. Sí. Lo votaron como el tercero. Bien.
Bien, me fijo en el tercero. Y bueno, hubo varios consumidores que consumirían este queso. Los que lo eligieron, a ver si se animan. ¿Por qué eligieron ese queso para comprar? ¿Hay alguien que se anime? Yo no sé quién lo eligió, así que levante la mano. ¿No se animan? Yo aún no he dicho si está bien o está mal, si lo compraría yo o no, así que anímense. Aida no lo compraría. ¿Ustedes? No, que yo no lo compraría. ¿Por qué no lo comprarías? No, me gusta más el que tiene el ojito más grande, es más sabroso. Para mi gusto, por lo menos, no. Bien. Sí, en realidad fue el que ganó. Yo les voy pasando y vamos opinando. Es lo que yo veo del queso y lo que van a ver ustedes cuando se enfrenten a él. Es un queso que tiene muchos ojos, que están en un tamaño muy pequeño, son ojos chicos, que además, en la foto capaz que no se ve bien, pero ustedes cuando se enfrentan a él lo van a ver bien. Además de muchos y chicos, son muy opacos, no hay brillo. Para nosotros, para los técnicos ahí cuando nos enfrentamos con esos quesos, son quesos con defecto de 1000 ojos. Capaz que si lo contamos no tienen 1000, pero para nosotros visualmente es como que, wow, rompe los ojos la cantidad de ojos que hay. Y esos ojos son muchos, chicos y opacos. O sea, acá estamos ante un problema. Si yo me encuentro con ese queso y lo voy a probar, que es la idea de que ustedes se lleven hoy el pique de por qué no comerlo, seguramente tenga un sabor y un aroma a sucio, que es difícil de definir sabor a sucio, pero se van a encontrar con algo totalmente extraño, que en algunos casos, cuando está muy, muy pronunciado, encuentran hasta un sabor a corral, por definirlo de alguna forma. Y créanme que se nota. Sí, básicamente acá la humedad a veces puede ser que sea un queso bastante húmedo, no lo notás seco. El tema acá es que hubo un proceso de fermentación durante el proceso de elaboración que no es el adecuado. Hay bacterias que están acá presentes, que son las que formaron esos 1000 ojos, que no son las que yo agrego, no son bacterias lácticas las que yo elijo y las que le agrego a la leche para que hagan ese ojo redondo que ahora lo explicamos. Acá seguramente hubo una falta de higiene en el proceso de elaboración o en la obtención de la materia prima que contaminó esa leche y terminó en un queso con altos recuentos de coliformes en este caso. La diferencia más grande para saber si lo compro o no es si está opaco. Aparte de la cantidad de ojos, fíjense en el brillo. Después cuando veamos los buenos se van a dar cuenta de qué es brilloso y qué es opaco. Pero cuando falta el brillo, alerta. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Directamente yo no lo compraría. Bueno. Y bueno, a ver este sí. Bueno, este no tuvo muchos compradores como en la primera votación. Sí lo comprarían como segunda opción. Es lo que me está dando el conteo de los votos. ¿Puede ser? Ah, ese. Pero sí lo elegían. Este queso es muy común que se encuentre en el mercado, ¿no? ¿Sí? ¿Comparten? El otro también. Sí, tal cual. El otro también.
El otro era un problema de calidad higiénica, teníamos una presencia de bacterias coliformes, y acá ya estamos ante un defecto que muchas veces no tiene que ver con contaminación de la leche o del queso en la elaboración, pero sí con algún problema durante el proceso de elaboración que terminó con una textura, una masa que no fue la ideal o la que esperamos, con la elasticidad que esperamos para que abran buenos ojos. Y si ven, en algunas zonas, ¿vieron la diferencia de color? ¿Sí? Sobre todo en esta zona y acá, hay una diferencia del blanco al amarillo que es notoria. Estos quesos deberían tener un color amarillo homogéneo, o sea igual en todo el corte que ven. Esos colores blancos, esas manchas blancas, están diciendo que ahí hubo algún problema en la elaboración, que no hubo un desuere correcto. Y esta zona, ustedes al probarlo, son quesos bastante más ácidos. ¿Notan la diferencia? No. El otro es más claro, el de coliforme, que es un problema de falta de higiene en algún momento de la elaboración. Acá hay otros problemas que son tecnológicos también, de la elaboración y del proceso, que hacen que la masa termine por alguna razón con más humedad en estas zonas y haga que haya una alta acidez acá. Si la masa por alguna razón está ácida, cuando se forma el ojo del Colonia, no va a abrir el ojo esférico, que ahora les voy a mostrar que es el que quiero, el redondito. Entonces terminan habiendo aberturas de formas varias. Acá se ve que fue la zona de todo el queso que estaba con mejor textura, con mejor elasticidad, que si ven quiere aparecer como un ojo redondo, ¿lo ven esférico? Pero en realidad en general en todo el queso ven ojos deformes alargados, las manchas blancas. ¿Qué esperamos si lo compramos? La idea acá es que se lleven, que lo observen y que vean y después decidan si lo compro o no, porque yo visualmente me voy a adelantar a lo que puedo llegar a probar después cuando lo coma. Y bueno, seguramente que se encuentren con un queso de masa ácida, con un sabor ácido y fuerte para lo que es el sabor que esperemos de este queso. Es difícil pedirle la parte del medio. Que en este queso se dio un comportamiento raro, porque generalmente la zona más ácida de los quesos, porque hay mayor humedad, es en el medio. Y hay menos contenido de sal. Pero en este se dio algo raro, que aparece el punto más ácido del costado. ¿Sigo? ¿Tienen dudas? Y bueno, y el 3, que esta foto es de un ganador de un concurso de queso, ¿no? Pero ya les voy adelantando. Acá vamos a ver los atributos que visualmente yo debería elegir al comprar un buen queso Colonia. Que tenga ojos esféricos. Se ven claro en la forma, ¿no? Que sean brillantes, que brillen. Que haya un fondo liso. El fondo del ojo le decimos a esto. En la interior, en la interna del ojo, que no hayan hebritas o telas, que a veces es como un desgarro. Acá el fondo de atrás exactamente está bien liso. Y después esta es como que la distribución perfecta, por eso es un queso premiado. Buscamos que los ojos estén mayormente en el centro, que los ojos más grandes estén en el centro y que no sean mucho más que esos. Porque a veces pueden encontrar estos ojos también con estas características, pero como que está demasiado presente, que es demasiada cantidad de ojos. Puede tener algunos más, pero este es casi que el ideal. Y lo otro importante que veíamos en la otra foto, sí tiene el color homogéneo, amarillo claro. Y acá les voy a transmitir otro concepto del color. A veces es muy frecuente ver quesos con pasados de color, que casi están anaranjados, que los ves y como que te impacta y es una intensidad bastante mayor a esto, eso es un naranja. Eso a veces termina siendo como una estrategia de los compradores cuando hay pocos quesos,
quieren y piden que el queso tenga color porque todavía no tiene el proceso de maduración que debería haber pasado para llegar a ese color amarillo. Un queso, no, cuando lo veíamos hoy en el molde, que se llevaban a las salmueras, es una cuajada blanca, o sea, es blanco. Para llegar a ese amarillo se tiene que dar el proceso de maduración que vaya intensificando el color amarillo. Entonces a veces cuando encontramos un color naranja, es un queso que de repente, que muchas veces es un queso fresco, que no va a tener el sabor de un buen queso porque todavía no tuvo la maduración, y que está artificialmente, con color que se le agregan, generando como eso que quieren generar visualmente que parezca un queso maduro. Pero se está haciendo artificialmente. O sea que si yo estoy entre esos quesos muy pasados de color, seguramente sean quesos que no estén buenos de sabor. A veces hay compradores y hay zonas que lo quieren más, con más color. Pero la mayoría de las veces cuando el comprador pone un poco más de colorante. Eso es, no es el color ideal. Este es el amarillo, que lo ven en la mesa también a los quesos. Pero como elaboramos y hay gente que elabora bastante días, colonias, los 365 días del año, sacar este queso siempre es muy difícil. Créanme que esta distribución perfecta que está ahí, es muy difícil estandarizarla y que salga repetidamente mañana y tarde igual. Incluso a veces en elaboraciones de 8 o 10 quesos que salen por producción, tenemos un queso así y otro que tiene algún defecto. O sea, es difícil. Se tiene que dar muchas cosas para que quede así. Entonces, no quiero que se lleven la idea de que este es el único queso que se compra. Yo quiero que se lleven la idea de que ustedes sepan diferenciar el queso que va a estar bueno, el queso que está sano, que está producido correctamente, que no tiene contaminantes, que no me va a hacer mal a la salud y que también está bueno, muy bueno de sabor, aunque no tenga esta perfección. Me aclaraba acá Ernesto que está bueno decirlo, bárbaro. que el comprador es a que te estabas refiriendo es el intermediario. Sí, cuando decía que el comprador pide más colorante o menos colorante, es el intermediario, es la figura que está entre el productor y el consumidor. O sea, el intermediario es que le pide al productor que le agregue colorante o le agregue un poco más para llegar al consumidor con un queso que parezca más maduro. Esa aclaración. Y bueno, y en eso que quiero que tampoco se lleve la imagen de la perfección, les puse 2 fotos que para mí siguen siendo muy buenos quesos y que los consumía los dos y que estaban con muy buen sabor y que no es la foto del otro, ¿se dieron cuenta? La distribución de este Colonia, el primero, no es exactamente como estaba en el ideal. Tiene buenos ojos y hay una zona con ojos más defectuosos. Este queso seguramente estuvo en el moldeo, en la última etapa de elaboración antes de ir a la salmuera, algún problema. Pero sí sigue siendo buen queso. Si ustedes ven, el fondo del ojo, liso, el brillo, por eso acá lo hacemos con la lupa, sigue estando el brillo. Eso es muy importante, es una señal de que las bacterias que provocaron estos ojos son las buenas. ¿Se acuerdan que hoy cuando decíamos del queso lleno de 1000 ojos de coliforme era opaco? Este es el contraste. Acá estoy enfrente a un queso que no está con coliformes. Y con alguno, capaz que con algo más intenso el defecto en los ojos, sigue siendo un buen queso. Miren las masas de los dos. La diferencia de color son las fotos, disculpa. La masa de los dos, si yo veo toda la cara del queso, está bien homogénea, no hay manchas. Y en el otro tampoco. O sea, es un queso que estuvo buen proceso de elaboración, que fue procesado en buenas condiciones de higiene y que tuvo alguna dificultad generalmente en las últimas etapas del proceso de elaboración que llegó a esto. Pero sí es un queso que yo veo y lo compro, porque tengo garantizado buen aroma, buen sabor y que no me va a hacer mal, que es inocuo.
El de 1000 ojos. Ese es un queso que tiene coliformes y que los coliformes consumidos llega al mercado. Y ahí un poco lo que decía, bueno, que nadie regula, no puedo hablar justo, Martín. Es un queso que llega no sé si llega a menos precios. A veces el precio no marca la calidad. Por eso es uno de los motivos que hoy estamos acá con ustedes también. De que ustedes sepan elegir buenos quesos, compren los buenos quesos y eso sea como un promotor de que esos quesos valgan más. Porque si después el consumidor no hace la diferencia entre un queso malo o bueno, terminan muchas veces valiendo lo mismo. Y creo que por eso informarnos como consumidor vamos a ser también nosotros el que digamos ese queso no lo compro y si no lo compro se va a ir desapareciendo o va a tener que obligar al productor que haga mejor las cosas. No, yo te quería preguntar, en el caso, por ejemplo, del queso de arriba, ¿el sabor del queso es todo igual? ¿No importa si está en el área de la burbujita perfecta o del otro lado? En este caso es todo igual. Cuando tenés diferencia de sabor en el mismo queso, es más lo que veíamos en este. Vas a tener diferencia de manchas y los ojos no van a ser como estos. Esto es lo que tienen, el defecto que tiene es que no son esféricos, que no son exactamente esféricos. Pero en el fondo de este ojo va a haber brillo, no hay un desgarro. La masa que está acá en esta zona está en el mismo color y si la pudieras tocar ya después que lo compras al queso va a tener la misma consistencia, la misma textura. Así que de este queso sí podés esperar que tenga el mismo sabor en toda la masa. ¿Seguimos? ¿Alguna otra pregunta? Sí, cuando digo las últimas etapas de la elaboración hacía referencia a eso. A veces cuando sacamos la cuajada, en la pesca, en el moldeo. Este queso de arriba es claro el defecto. Acá es un queso que se completó, o sea, nosotros le decimos de recorte o de retazos. Es un queso que por la elaboración de leche que hacemos nunca vamos a hacer la cantidad exacta de queso para los moldes. Siempre va a haber un sobrante, porque es muy difícil controlar de que me salgan siempre 3 hormas de 8 kilos por día. Entonces siempre vamos a estar moldeando de repente 2, que los moldeamos desde un principio, con los 8 kilos que necesitaba, y me sobra un retazo de cuajada, 2 o 3 kilos. ¿Qué hago? Como productor no tengo horma más chica en la mayoría de los casos, lo agrego a los otros 2. Cuando lo agrego se genera esto, hay un problema de unión y ahí después no hay la masa cerrada 100% que yo quiero tener para cuando abra el ojo. Es moldeo, a veces prensado por falta de prensa en esa zona, pero por eso le decía que es un queso que está igual de sabor en que los buenos y que en la otra zona que tiene buenos ojos. Fue elaborado de la misma forma. Bueno, y vamos a ¿alguna pregunta del Colonia? ¿Cómo hacer para seleccionar en moldes de 800 gramos en los cuales no vemos el corte? Muy buena pregunta. Y una de las cosas que quedaba para después ya con los quesos en vivo, que tenemos acá adelante, es mostrarle alguna característica de la apariencia externa, o sea, de la corteza de la cáscara, de lo que veías por fuera, para elegir, porque entiendo la situación. Una horma de 800 gramos que se vende individual, ustedes no la van a poder ver todo lo que estamos hablando ahora acá. En el Colonia además te agrego la dificultad que puede ser que tenga panza, le decimos nosotros, que ahora capaz que de acá no se observa, pero la pancita que hace que se produce cuando los ojos se abren en el interior del queso, si tiene contaminación de coliforme, tiene gas y seguramente también va a ser la panza, o sea que va a ser un queso que de afuera vos los veas con panza
Y esa dificultad la tenés porque, claro, el queso Sbrin, que ahora lo vamos a ver, si vos ves que está plana la cara, que no tiene nada de panza, vos decís, está sin ojos. Pero en el Colonia está la dificultad de que puedes partir el queso y después te das cuenta que está lleno de 1000 ojos, de coliformes. A veces la corteza, que ahora después la vemos, tiene algunas señales, como porosidad, no está lisa, que si estás ante una corteza que no está lisa, duda. Pero podés enfrentarte con el problema y no darte cuenta. ¿Seguimos? Y bueno, capaz que ahora cambiamos un poco la votación porque estaba leyendo en el Colonia la segunda pregunta de la consigna era si comprarían o no los 3 quesos. Muchos dijeron que sí comprarían los quesos que capaz que ahora no compran, con 1000 ojos y el otro, y el ácido. Y bueno, y del Sbrins, ¿qué vemos? Una masa cerrada. Ahora cambiamos de tipo de queso. Teníamos un Colonia que buscamos que haya ojos, que hayan ojos esféricos. Y ahora pasamos a un Sbrins, que es un tipo de queso de masa ciega o cerrada, por lo cual no van a haber aberturas. Que aberturas pueden ser ojos esféricos, rajaduras, distintas formas. Ese es un queso de masa cerrada, para nosotros este va a ser el ideal. Ahora me fijo las votaciones. Sin ojo ni rajaduras. Un color amarillo, homogéneo en toda la masa. Estos quesos duros generalmente tienen menos intensidad, son más blancos que los Colonia. Pero la idea es que esté homogéneo. Y ese sería el ideal. Si yo me enfrento a eso, seguramente tenga buen sabor. Puede ser escaso o excedido, pero tiene el perfil de sabor que buscamos en estos quesos. A ver si ¿cómo fueron? Bien. Acá se marcó bien clara la tendencia de que lo elegían bien. Igual el 2 también estuvo algunas votaciones. Este es un queso que está muy manchado. Que era lo que veíamos hoy en el Colonia. ¿Se acuerdan? Las manchas blancas, pero acá aparecen bastante más pronunciadas en todo el queso. Tiene algunas aberturas también. Si ven por acá. ¿Qué espero de ese queso? Que tenga un sabor muy ácido, por lo que lo decía. Esta zona más húmeda, blancuzca, están ácidas. Difícil yo las pruebe y no estén ácidas. Y el sabor y el aroma que yo voy a pretender de que yo ahora no le estoy adelantando mucho cómo tiene que ser el aroma y el sabor, porque la idea es que lo veamos con los quesos, cuando los probemos. Pero yo acá me voy a enfrentar a un queso que no está de buen sabor. Y también, si lo quieren para rallar, por ejemplo, los que compran trozo de Sbrins o semiduro para rallar, va a tener dificultad de rallar, porque esta zona está demasiado húmeda y hay una falta de firmeza. Le es más fácil elegirlos a ustedes, me parece. No tienen tantas preguntas. Y bueno, ese estaría mejor de consistencia o mejor de firmeza, porque es un queso más homogéneo, pero tiene aberturas. Gabriela, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. Una pregunta, a diferencia del Colonia, tú nombraste el tema de los 1000 ojos por la contaminación con coliformes. En este tipo de queso, ¿es habitual, frecuente? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? O no sé si tú lo tenés ahí marcado también, digo, para marcar la diferencia por el manejo del... Digo, Sí. porque es un tema de higiene, ¿no?
Si vieron, en las 3 fotos que colocamos para la consigna no había ningún esbrinz con coliformes. Le puse, en realidad estaban estos defectos con algunos ojos y el manchado. ¿Por qué? Porque lo que decía Fabricio no es tan habitual, aunque puede ser en algunos casos, pero no es tan habitual que se dé un queso esbrinz semiduro con coliformes. ¿Por qué? Porque en la tecnología de la elaboración, en cómo se elabora ese queso, se baja o se sube muy rápido la acidez, porque se agregan fermentos de suero ya repicados con acidez muy alta, y eso hace que en la elaboración yo los controle a los coliformes. La acidez que tiene el queso en la elaboración es mucho más alta que el Colonia. Entonces en la misma elaboración se controla bastante más los coliformes. Por eso es menos habitual que ustedes encuentren quesos duros o semiduros con coliformes. Y ahí también, si lo ven en una horma chica, como preguntabas allá tú, es más fácil darte cuenta porque vos lo vas a pretender que no haya panza, ¿no? Que esté totalmente la cara plana. Si hay algo de panza en un queso esbrinz o semiduro, alerta porque hay algo ahí adentro que generó gas, que yo no lo busqué. Porque en la elaboración yo busco que no haya gas. Más o menos quedó respondida. Bien. Y acá básicamente ya los problemas de textura no lo van a encontrar como en el anterior, en el manchado. Capaz que de firmeza está bien este queso, pero seguramente tenga un sabor y un aroma no característico. ¿Por qué? Porque acá hubo presencia de alguna bacteria, que puede ser contaminante o no, que generó estos ojos. Y cuando genera esos ojos también generó un cambio en el aroma y en el sabor de ese queso. O sea, no va a ser característico el sabor y el aroma que queremos de un buen queso duro, de un buen esbrinz. Y tiene algunas también menos pronunciadas, pero algunas manchas blancas. No estoy acostumbrada al puntero. Y antes de pasar a la degustación, ¿alguna pregunta de lo que ustedes pueden observar o enfrentarse ante los quesos? Sí. Ahí en los piques que te podemos dar para darte cuenta visualmente si hay más o menos sal, difícil lo observemos. Sí, cuando lo consumís. Lo único que se podría generar, que te des cuenta, que en esta foto no lo presenta la foto, pero a veces partimos queso que en esta zona, todo contra la corteza, todo contra los bordes, esté mucho más blancuzca. No sé si han visto la diferencia esa de color, que todo el centro del queso tiene un color y que contra la cáscara hay un borde mucho más blanco. ¿Lo han visto? Ese es un queso que tuvo algún problema en el salado, que se saló demasiado rápido o se saló demasiado intenso en la zona periférica del queso, y eso hizo que el queso ahí no madurara y quedara en una zona mucho más firme porque no maduró. Eso es lo que, capaz que en el centro no hay tanta sal, pero si te encontrás esa diferencia de color marcada contra la cáscara, esa zona del taco, que le decimos nosotros, es un defecto de taco, si la comes va a estar muy salada, va a ser muy intenso. Después no es tan fácil, hay que llegar al queso a probarlo si está muy salado o no. Sí, estos quesos, estos tipos de queso, Colonia o esbrinz o semiduro. La pregunta, repito la pregunta porque no se escuchó. Me preguntaba me pedía que le explicara de cómo la sal se agrega en el proceso. El queso se elabora hasta el final, hasta que sale del molde, estos dos tipos de queso sin agregado de sal en la elaboración. La sal que le entra al queso se da después en las salmueras, que era la foto con las piletas que yo le mostraba. Entonces ahí yo, según el tipo de queso, elijo qué cantidad va a estar el queso en la salmuera. Entonces, o puedo tener quesos que no entran a sal, como los magros sin sal, por ejemplo,
que ni siquiera entraron a la pileta de salmuera, van derecho a la cámara, o quesos con menos o más horas que le da la intensidad. ¿Bien? Bueno, seguimos. En el queso Sbrinz es 1 día por kilo, o sea, por eso yo le decía que esta horma que tienen acá ustedes está aproximadamente 8 días en la pileta de salmuera. Y, claro, la idea para que se vaya salando parejo y la sal se distribuya de forma pareja en todo el queso es que ese queso rote. O sea, vieron que en la pileta de salmuera flota, entonces la cara superior no está en contacto con la sal. Entonces hay que rotarlos, hay que darlo vuelta para que se vaya salando de forma homogénea. ¿Sigo? Tenías. Y bueno, y ahora vamos a degustar. Que rápidamente le voy a, como para forma de introducción, contar qué pretendemos la degustación. Así como están las claves para degustar vinos, estas serían las claves que tendríamos que imaginarnos si pensamos en degustar quesos. Primero lo vamos a mirar, que fue todo lo que estuvimos hablando en parte de la charla al principio, cómo observábamos visualmente. Después que lo miremos, cuando se cortan un queso, ustedes lo van a oler, le van a tomar a ver qué aroma tiene. A veces el aroma más intenso está cuando recién lo cortás. A medida que van pasando las horas, esa cara que quedó cortada pierde la intensidad. Entonces está bueno que ustedes hagan el ejercicio de olerlo inmediatamente que lo cortan y ahí le van a notar la mayor intensidad del aroma. Después lo tocamos, que ahora la idea es que ustedes lo empiecen a hacer con los bastones cuando repartimos los bastones de quesos, pero tocando también nos vamos a dar un montón de claves de cómo está esa textura, la firmeza, la consistencia de ese queso. Lo vamos a morder y después que lo mordemos vamos a deformarlo y vamos a empezar a sentir los gustos en boca. Y lo vamos a ir reduciendo y vamos viendo también qué resistencia nos está dando el queso. Eso ahora lo vamos a hacer. Mercedes. Sí, buena pregunta. Los quesos deberían consumirse a temperatura, como estamos acá, ambiente. La heladera, el frío, hace que la intensidad del sabor y el aroma se reduzcan. Cuando prueban un queso frío no van a sentir lo mismo que cuando consumen un queso a temperatura ambiente. En las degustaciones, ya concursando los quesos, se trata de que estén a temperatura ambiente unas cuantas horas antes. O sea, que salgan de la cámara unas cuantas horas antes para que hasta el interior del queso, que está la horma entera, ya haya perdido el frío. Después que compran un queso ustedes, que generalmente compran cuñas, la idea es que si lo van a tener, si el consumo de ustedes se va a dar lento, van a tener esa cuña de queso durante muchos días, va a volver a la heladera ese queso. Pero cuando vuelva a la heladera, que lo envuelvan con film. Es una recomendación siempre que damos, para que no se seque, porque las partes de la cuña que queda expuesta al aire, a la ventilación de la heladera, al frío de la heladera, se resecan. No sé si se han dado cuenta ustedes. Después cuando van a consumirlo, generalmente descartan esa parte que está reseca porque cambió. Entonces si lo envuelven bien en nylon de film, es una forma de conservarlo durante varios días en la heladera. Si es un queso que ya está pronto para consumir, por eso les digo, prefiero que lo pongan en la heladera porque si no el proceso de maduración se sigue dando afuera y a veces hay las temperaturas tan altas en la casa y se termina con un sabor muy fuerte, distinto al que cuando lo compraron. Ahora, si lo van a consumir, si compran queso para consumirlo hoy y mañana, lo dejo fuera de la heladera. Gracias por la pregunta. Y bueno, ahora ya con los quesos en vivo y en directo vamos a hablar de la apariencia externa, que es lo que vemos cuando el queso está entero, la horma está entera. Después lo vamos a cortar y vamos a ver la apariencia interna, que es lo que vemos en el corte del queso. Después, con los bastones, ustedes van a tener un bastón cada uno de queso, vamos a hacerlo con los dos, van a ver la textura.
Los otros estaban en las fotos. Y después, por último lugar, ya en boca, vamos a probar el flavor, que el flavor es la mezcla de aroma y sabor de cada queso. Y bueno, ¿alguna pregunta de esta etapa? Si quieren comer queso. ¿Estamos? Bueno, vamos a cortarlo. ¿Todo ven del fondo? ¿Se ve? Si no me acerco y lo pasamos. ¿Se ve? ¿Este lo comprarían? ¿Sí? Bueno, ¿por qué lo comprarían? Ah, ese truco no te lo puedo decir, Hugo. ¿Por qué lo comprarían? A ver si se animan. El brillo, dice la compañera, en el fondo del ojo. Muy bien. No tiene 1000 ojos, tiene una cantidad bastante adecuada en... El color uniforme, homogéneo en toda la cara. Bien, acá hay olfato de degustador de quesos. Me decías otra cosa, me habías dicho, el fondo liso, ¿se dan cuenta ahora lo que decíamos? Bueno, esta sería la etapa donde yo les diría que tomen el aroma, porque es cuando cortás el queso de la mayor intensidad, es lo que decías, Aldo. Lo cortás y sentís cómo te penetra el aroma, porque está bien intenso, está algo cerrado y lo abro, ¿no? ¿Lo quieren pasar? ¿Lo acercamos? No les voy a pasar esta cantidad para comer. Así le pueden tomar el aroma si quieren y le venden más de cerca el brillo de los ojos. Lo que no les comenté, pero que está bueno que lo vean. Sí, ahora. Ah, bien. No, si pueden, me esperan. Me esperan con el bastón. Tomen el aroma y con la horma, con la mitad de la horma que está pasando, yo quería que se fijaran la corteza del queso. Si pueden ver la corteza o la cáscara del queso, que
Claro, cuando usted, está bien, cuando usted encuentra quesos Colonia en el mercado, muchas veces está pintado de rojo. Lo que yo les puedo decir de esta cáscara, que la estoy viendo natural, capaz que pintado de rojo se disimula. Yo le quería mostrarles que así como se ve, ya pueden ver de afuera si hay manchas, si hay rajaduras. O sea, si la cáscara está lisa. Cuando hay un queso con 1000 ojos, con coliforme, muchas veces la corteza no es lisa, está como toda porosa. Eso también es un indicador para los quesos chicos que preguntaban hoy. Están comiendo la galletita, ¿no? Les cuento por qué arranqué por el Colonia. Entre los dos quesos que tenemos hoy para degustar, el Colonia es el más suave. Cuando degustamos, la idea es que empecemos por el más suave hacia el más intenso para que los sabores se definan bien en boca, porque si empezamos con un queso con mucho sabor, después cuando probemos el segundo, que es más suave, generalmente nos invada todo lo anterior y perdamos la referencia. O sea que en cualquier mesa de quesos que ustedes se enfrenten o tabla de quesos que ustedes se enfrenten donde hay varios tipos de queso, la recomendación es que arranquen sabiendo cuáles son por los más suaves. Así no se pierden de descifrar todos los sabores. La galletita, por más que tengan hambre, la idea es que la tengan para después comerla entre los dos quesos, que sea como parte de que nos limpie la boca para el segundo queso. Y bueno, yo quiero un bastón allá. ¿Quedó alguno? Gracias. Ahora ya estamos en la apariencia interna, lo que vemos del queso, en el interior, ¿no? Muchas gracias. ¿Todos tienen queso? Ahora pasamos de nuevo. Al final de la clase comemos más. La idea de este bastón, que primero le cortamos un bastón de este largo para que pudieran ver las diferencias de sabor que a veces se acentúan en el centro y tienen de repente más salado sobre la cáscara. Si a ustedes de repente comen un queso, a veces tienen la sensación que salado que está y es porque arrancaron comiendo por la parte que está más cerca de la corteza. Y cuando hay queso fresco, generalmente con los Colonia, pasa mucho que son quesos de 15, 20, 25 días que salen al mercado, todavía la distribución de la sal no se ha logrado bien en todo el queso. Entonces prueban la parte más cerca de la cáscara, la corteza, y se quedan con la impresión que es salado. Pero si siguen probando hacia el centro, la sal se disminuye, el salado se disminuye. Entonces, el bastón de este largo, la idea era que tuvieran ustedes la posibilidad de probar todo cómo se comporta el sabor en todo el centro y la periferia del queso. Lo otro que les quería mostrar con el bastón era la elasticidad de este queso. Casi ojos, que pueden ser un par de ojos. A veces hay pocos ojos o hay ojos muy chicos y de repente lo que a ese queso le falta es un poco más de tiempo de maduración o un poco más de tiempo en el calor, en la sala, en la cámara caliente, para que se libere el gas y se abran los ojos. Lo que podés llegar a encontrar capaz que es falta de sabor asociado a la falta de ojo, pero no siempre. No es un queso malo porque tenga pocos ojos, y los ojos siguen siendo los característicos que estamos mostrando, ¿no? Si ustedes aprietan el bastón con los dedos, con los dos dedos, ven que el queso no se deforma, vuelve, tiene elasticidad. Esa elasticidad es lo que hace que los ojos terminen con esta forma. Si la masa yo la apretara y quebraría, y no volviera a su forma original, a su tamaño original, seguramente esté ante una masa muy firme, que se va a estar mucho más seca
y los ojos no logran abrir de la forma que abrieron. ¿Se entiende? Es muy importante la elasticidad en este queso. El porqué de que los quesos tienen una etapa fría, en cámara fría, y una etapa en cámara caliente. El Colonia debe estar básicamente en promedio 2 semanas en cámara fría, donde todavía es un queso estructurado, se mantiene, si lo ven, muy parecido a un queso Sbrinz, que no sé si vieron la diferencia de hoy. El Sbrinz es totalmente cilíndrico y el Colonia, la forma como que se empezó a desplayar, eso es por los ojos. Entonces el queso está estructurado en frío, la masa está madurando, se está llegando a lograr la elasticidad que yo quiero porque el queso está madurando, y después de esos 15 días lo paso al calor. Y ahí con una masa que esté buena, bien, con la elasticidad buena, hago durante el calor, o por consecuencia calor, que se liberen los ojos para que queden redondos, ¿no? Ya lo comieron. Lo estoy probando, porque lo elegí sin probarlo. Este queso es del 20 de agosto. No, sí, está bien, 24 días. Para mí ya está, capaz que, no sé, los demás, pero para mí tiene buen sabor. Una semanita más. Por la distribución de la sal, sí noté que se le siente la sal contra la cáscara, que capaz que eso en unos días más, capaz que ni en una semana más, se distribuye mejor. ¿Les gustó? Pueden probar ese Sbrinz. Ahí ya dice que tiene gusto a poco. Sí, así están entretenidos. Pero se tienen que guardar la galletita. Va a ser difícil. ¿Sí? ¿Vos sacar? Pesa. Sí. Este capaz que lo pasamos también, se los paso. El secretario, mientras yo les muestro. Rápidamente. Bueno, este es un queso que tiene 2 meses promedio, 2 meses y medio. Miro para el fondo porque no sé si lo podía decir, pero están los fabricantes. La diferencia acá cuando yo le hablo de Sbrinz o semiduro, que creo que durante toda la charla le dije, son formas de nombrar, o sea, las tecnologías de elaboración son las mismas, Sbrinz o semiduro, y después en el mercado los encontramos de las 2 formas. Entonces, por eso se lo nombré. Yo cuando le hablo de Sbrinz, capaz que van y lo encuentran como semiduros. A veces los semiduros puede ser una característica de que estén un poco más blandos, que no hayan logrado la firmeza del Sbrinz, pero básicamente son el mismo procedimiento de elaboración.
Y este queso, si yo lo dejo, ahora lo vamos a probar, pero si yo lo dejo, lo que va a suceder es que se va a seguir afirmando, se va a seguir logrando más firmeza porque se madura y se va a intensificar los sabores, que muchas veces después se consumen quesos con 10, 12 meses y ya el mismo queso termina siendo en un tipo parmesano, porque maduró durante muchos meses y se logró mucho más intensidad de sabores. A nivel artesanal, el más producido es este tipo de quesos, semiduros. Como les dije al principio de la charla, hoy estamos trabajando los 2 quesos más consumidos. O sea que enseguida, después del semiduro de Prince, estaría el Colonia. Y después un poco menos de producción para el queso Dambo. Y son casi que los 3 tipos de queso a nivel artesanal. Voy a intentar. Vamos a cortar el queso. Andrés. Buena pregunta. A ver. Hay algunas empresas o productores que elaboran magro artesanal, son los mínimos, y el tema del magro es a nivel artesanal o industrial también se da, es el contenido de grasa. Hay magros de repente comercializados por magro porque tienen la forma del magro, es el cuadradito de kilo y algo, pero muchas veces no son descremados al nivel de que se necesita para un magro. Si es cremoso, sospeche, porque la cremosidad del queso se lo va a dar la cantidad o el contenido de grasa que tiene la leche. Cuanto más seco, por eso el magro generalmente dicen, pero no es un queso que me guste. Bueno, sí, es más un corcho, te dicen. Claro, pero es porque el contenido graso de ese queso está al mínimo. Bueno, este queso voy a intentar partirlo para que forme grana, pero... Gabriela, ¿no me puedes explicar qué es esa marca que tiene ahí arriba el queso? ¿Y qué pasa cuando hay? Pues no olvidé a todos con eso. Me podrías haber dicho antes que la ibas a hacer. No sé si la habían visto todos. Y no sé si está bien. Esta marca o para nosotros es una matrícula. Lo que tiene grabado este queso, por decirlo de alguna forma, es una letra y un número. La letra va a corresponder al departamento en donde fue elaborado, el departamento de origen. Esta es una M, que corresponde a San José. Esto es como las matrículas de autos. Si es una M va a ser de San José, si es una L va a ser de Colonia. Y está seguido por un número. Esta matrícula y número, lo voy a dejar porque está pesado. Esta matrícula y número es una matrícula que se le otorga o que la otorga el Ministerio de Ganadería cuando el productor está habilitado para producir quesos. La letra y el número significan que es de un establecimiento, es una matrícula por predio, por productor. Y la idea es que aparezcan todas las hormas, porque esto también sería la posibilidad de tener trazabilidad del producto. A veces las hormas grandes, como esta de 8 kilos, pasa que la trazabilidad se pierde cuando llegan al comercio y se empiezan a vender por cuñas, ¿no? Siempre que lo vean entero va a tener la matrícula y ustedes van a poder saber de que, mirá, ese es el que yo quiero comprar porque es de ese establecimiento, de ese predio. Y el otro no lo tenía como lo tiene que lo tiene grabado en la cáscara, pero sí lo tenía en un sello. Que ahora no se ve, pero cuando se pasó hoy no lo dijimos, pero ahí estaba también con una tinta especial para queso, la letra y el número.
Le decía que iba a intentar partirlo para que forme la grana. Digo voy a intentar porque el queso está blando todavía. Significa que no tiene trazabilidad, sanidad animal ni nada, ¿no? No tiene ningún tipo de control. Hay algunos casos, sí, la matrícula es la habilitación que tiene que tener todo establecimiento para producir quesos. Hay algunos casos que ahora estamos tratando de incentivar a los productores en normas chicas, cuando producen norma de 800 gramos de 1 kilo, que no lo hacen, o sea, tienen la habilitación y no la colocan en el queso. Y eso puede ser que después que el consumidor se entere de que esto es lo que tiene que tener para estar habilitado, no se los consuma. O que ante un control bromatológico no se sepa de quién es el queso y no se llega a la trazabilidad. El tema es que lo tienen que tener todos. La habilitación exige que después que obtengan el número y la matrícula, el número y letra, se la pongan a todas las hormas. Esto se graba en todas las hormas de quesos. Cuando uno cumple el proceso de habilitación, que consta de varias partes, pero desde la sanidad de los animales que fueron ordeñados hasta las condiciones del proceso de elaboración, cumpliendo esas exigencias que son instalaciones y sanitarias, te garantizan que vas a llegar a un mejor producto. Es la idea. Bueno, intentamos. ¿Quién me ayuda para un secretario? ¿Andrés? Lo que está intentando hacer Gabriela es descubrir la grana natural que va a quebrar esa masa ciega, que es eso que aparece ahí. Cuanto más antiguo sea el queso, más va a marcar eso, que es un placer visual que después uno puede, cuando va cultivando el gusto, va disfrutando junto con los cristales de proteína que va acumulando el queso. Como le decía Ernesto, nosotros estábamos queriendo generar la grana del queso, o sea, partirlo, que quiebre. Al quebrar, este queso le faltaría para generar la grana un tiempo más de maduración. Nosotros, si hubiéramos podido hacerlo, hubiéramos marcado el queso por fuera, o capaz que 1 centímetro, 2 centímetros, solo marcar, afirmarnos y con fuerza quebrarlo. Y como es un queso que tiene una textura muy firme y muy seca, por el proceso de maduración que se va dando, que el proceso de maduración lo que hace es una proteólisis del queso, se va cortando las cadenas de proteína, eso hace que genere que después tengan una masa quebrada, que es lo que en el medio ya empezó a pasar. ¿Por qué? Porque el queso va madurando desde adentro hacia afuera. ¿Lo ven? Este queso seguramente con 1 mes más hubiera generado todo eso que ven quebrado en
en el interior del queso. Que acá nosotros le decimos que tiene una grana todavía gruesa. Cuanto más madurado esté, se van a dar cuenta ustedes que esos más finitos. Es más quebrado, pero se quebran en partículas más chicas, queda una grana más fina. ¿Lo ven? Pasalo mientras están los cubos. Lo que van a ver es el queso masa. ¿Qué habíamos dicho del queso Sbrinz? Que teníamos que fijarnos. Masa cerrada. Tiene un par de ojos, que ahora se lo ve. La pregunta es si puede ser que los ojos se hayan formado por no cumplir con la temperatura que tiene que cumplir ese tipo de queso. O sea, se haya roto la cadena de frío en algún momento. Este queso no, ahora te respondo, no es el caso. Pero ante la pregunta, a ver, con el perder la cadena de frío, lo que puede pasar es que se acentúe el defecto. O sea, si ese queso estaba con gas, porque hubieron bacterias lácticas o bacterias contaminantes que producieron el gas, en este queso que yo no quiero que tenga masa abierta, quiero que sea cerrado, si está la presencia de ese gas que fue generado por la bacteria, al perder la cadena de frío se agudiza el defecto. El calor hace que produzca que se libere el gas y ese defecto que capaz que ni lo veíamos o era un defecto minúsculo, muy pequeño, con la liberación del gas, hagan de cuenta que la botella de bebida con efervescencia, cuando la abrimos fría, se libera algo de gas, pero la abren caliente y esa misma botella hace psh. Eso es lo que se produce básicamente en el queso. Con el calor hay una liberación de ese gas y el ojo se puede agrandar. Pero no es el cortar la cadena de frío la causa. ¿Se entiende? Están luchando con los cubos del Sbrinz. Ven, ahora les voy a explicar, ven que tiene, la masa está homogénea para mi gusto, está el color bien uniforme, es un queso que apenas tiene dos ojos, uno en el centro y uno en un costado, que los observé enseguida que los partí, parecen más un defecto de una mala unión, más de que puede ser de repente una falta de prensa en la primera etapa o en el primer media hora de prensado, que quedó una abertura que después no selló, pero ahí no hay, al verlo a mí no me genera que sea una bacteria, que sea un defecto, que hubo una bacteria que fue la productora de ese gas. Eso puede pasar. Los quesos se nota en dos partes, en el centro y en este costado acá. Si lo ven partido, también es un buen queso, porque esos ojos que aparecen son mínimos, es una masa que en mayor porcentaje está cerrada y que no es una gran explosión de gas, no es una gran producción de gas. Sí, está pronto. Que a veces lo que tienen estos quesos duros, si hubo producción de gas, no van a encontrar generalmente los ojos redondos, sino que como el queso está tan firme, ya está con una consistencia mucho más firme, cuando se produce la abertura del gas lo raja. Y de repente parten un queso y encuentran varias rajaduras, como folias. Eso es porque la consistencia del queso, que es mucho más firme que los quesos que vimos hoy, como el queso Colonia, hace que el gas se produzca y tienda a salir, y lo que hace provoca la folia, la rajadura. Eso es muy común. Ahí sí hay bacterias que producieron un gas que yo no las quería. A ver, hacelo más yo.
¿Me pasas uno por acá? ¿Le tomaron el aroma? Este es el aroma característico y después van a probar el sabor que tiene que tener este tipo de queso. Es muy distinto a lo que vimos hoy, al Colonia. Y después lo otro, ya al apretarlo, el otro queso yo les mostraba lo de la elasticidad, ¿no? Que apretaba y volvía a su forma original. Este ya tiende a quebrar si lo aprieto. Es un queso mucho más firme, menos húmedo. Y si yo lo quiero doblar y provocar lo que generaba en el otro, que el queso doblaba, este quiebra. Esto es particular de este queso, porque es un queso mucho más duro que el anterior. Para mí es bien característico. Y se siente el picante. Aroma y sabor lo encuentran perfecto por acá. Esto lo que va a pasar es que se va a ir intensificando cada vez más tiempo el queso madurando, ¿no? Y incluso si lo probamos con 5 o 6 meses sentimos como cristales, como piedritas en boca, que eso no es un defecto, eso es una particularidad que buscamos en quesos maduros. Pero pasa con un queso bastante más maduro que este. Este, un poco a propósito, trajimos un queso que capaz que para un Sbrinz tiene poco tiempo de maduración, pero tiene 60 días, porque generalmente es el tipo de queso que encuentran en el mercado. El queso del productor se va rapidísimo de la quesería, y mientras el intermediario lo distribuye y se comercializa, generalmente encuentran este tipo de queso en el mercado. Entonces, un poco a propósito era trabajar sobre este queso que a nivel artesanal se consume entre 60 días, 90 días. Igual este es un queso que yo lo quiero rallar, ya raya también, ¿no? Que es otra de las recomendaciones que cuando me preguntan qué rayo, bueno, me compro un buen trozo de queso Sbrinz o semiduro y lo rayo. Con este sabor arriba de la pasta la estoy asegurando. A veces tengo muy buena comida y el aroma que sale del queso del rallado. No de todo, ¿no? Hay muy buenos quesos rallados, no quiero. Pero cuando yo sé que estoy comprando un queso que me gusta al consumirlo y quiero rallarlo, voy a comprar ese trozo. ¿Y ese queso se pone viejo? Se pone viejo, todos nos ponemos viejos. Pero lo que tiene es que cuanto más viejo se pone, más bueno se pone. Él la patea, yo la cabeceo. El queso de Sbrinz, cuanto más tiempo de maduración, van a empezar a sentir más intensidad de picante en el sabor, en el flavor, en sabor y aroma, hasta que encuentren hasta los cristales que yo le decía. Si son amantes de los quesos duros con mucho sabor, les va a gustar. Sí. El queso Colonia sí tiene la diferencia con este tipo de quesos que cumple con una vida útil y se empieza a pasar, decimos nosotros. Es un queso que hasta los 30, 35 días, capaz que se mantiene en condiciones, y pasados esos días, si sigue en la misma cadena de frío, con la misma temperatura, se va a empezar a poner hasta amargo, porque la maduración se empieza a producir de una forma que no queremos. Queremos que madure hasta ese punto, se sigue madurando, se sigue proteolizando y empiezan a aparecer sabores amargos. El Colonia sí tiene un ideal de consumo, de tiempo. Estos, si te gustan los quesos fuertes, capaz que los consumís con un par de años.
con un buen tiempo de maduración. Hay algunos productores que lo estacionan de repente hasta un año y algo. No son muchas las queserías, pero hay queserías. Acá hay una productora. Ahora no, pero hay queserías que lo mantienen en la cámara de maduración del establecimiento por un año. Ahí sí garantiza de que el consumidor lo vaya a consumir con un año. Mirá. Claro que eso también, a veces el productor quiere madurarlo, muchas veces no es por una ventaja económica, porque a veces no se nota, pero sí por garantizar que lo madura en instalaciones adecuadas de temperatura, de humedad, que cuando llegue ese queso al consumidor llega como quiero que llegue. A veces no todos los intermediarios tienen con buenas condiciones para madurar y a veces yo saco un producto que después termina llegando con otro sabor al consumidor. Hay gente muy bien preparada con cámaras que sí pueden acopiar quesos, pero a veces el productor eligen madurarlo más tiempo para garantizarse que llegue el producto en buena condición. ¿En Rivera? No. Están en una zona. A ver, no, un tema más doméstico. El tema de la conservación, ¿aplica lo mismo que tú dijiste para el otro queso también? Sí, sí, en este ya no tiene eso de que se te va a pasar en un mes de maduración. O sea, puedes apuntar a dejarlo a temperatura ambiente para que si lo querés más picante, más intenso, siga madurando en tu casa. Importante envolverlo en film porque si no, no va a madurar parejo. Al estar cortado, la humedad, que el queso se va a deshidratar en la cara que está cortado y ya no va a ser lo mismo. Si estamos en verano, en heladera. Si estamos en invierno, capaz que las mejores condiciones están afuera de la heladera. Porque la heladera tiene bastante humedad para los quesos. La temperatura a veces está bien, pero la humedad es excesiva. Y bueno, por buenas prácticas también, ¿no? El hecho de que sea un producto que ustedes comen directamente, que no se va a cocinar, que no va a pasar por un proceso de pasteurización, envolverlo en la heladera es también para evitar la contaminación cruzada, ¿no? Pues en la heladera están los alimentos crudos, desde la carne hasta los alimentos como el queso que se consumen directamente. Entonces, si va a la heladera, envolverlo bien en film para garantizar que no se me esté recontaminando en la heladera. Bueno, de mi parte, muchas gracias por la atención.